queremos ser muy puntuales en el tema y obviamente acostumbrarnos a eso. Y esta rueda de prensa tiene que ver básicamente con un tema que ayer alborotó todos los comentarios deportivos en torno a unas declaraciones del superintendente de sociedades, donde dice que América tendrá 4 meses para pagar su deuda y el comentario será liquidado. El doctor Edgar Javier Navia es la persona que ha venido liderando este tema desde hace un año, diría yo, un año y un poquito más, solamente un poco más. Pues es él y el doctor Arellano, que es la persona, el promotor ante la superintendencia, que ha nombrado la superintendencia de sociedades para que esté aquí en América. Pues obviamente queremos que el doctor Navia y el doctor Arellano expliquen básicamente a ustedes, y esto por interés de ustedes a la afición, qué es lo que realmente sucede y qué significan esas palabras del superintendente de sociedades. Muy buenas tardes. Gracias. Para dar claridad a los hinchas de América y a los medios de comunicación, vamos a dividir esta charla en primero una intervención del promotor, que es la persona delegada por la Superintendencia de Sociedades para acompañar a la América en este proceso. Posteriormente les voy a explicar, para que ustedes comprendan de qué se trata, qué trata o qué sucede en un proceso de reorganización. Como tercer punto quisiera mostrarles las cifras de la América de este último año y los esfuerzos que estamos haciendo. Y por último vamos a aclararle a todo el mundo el objetivo que tiene esta junta directiva, los accionistas con el América de Cali. A continuación el doctor Luis Eduardo Arellano, que es el promotor designado por la Superintendencia de Sociedades. Efectivamente, ayer estuvo el doctor Luis Guillermo Vélez en la Intendencia Regional en Cali y dio unas declaraciones en torno al futuro de la Sociedad América. Yo soy el promotor designado por la Superintendencia de Sociedades y en primer lugar quisiera explicar un poco en qué consiste el proceso y en qué etapa estamos. Este proceso de la Sociedad América empezó en un juzgado, en el juzgado 13 civil del circuito de Cali, y la Superintendencia de Sociedades abocó conocimiento de este proceso de reorganización en el mes de agosto de este año. Cuando la Superintendencia de Sociedades abocó conocimiento, lo hizo sobre la base en que la Corporación América, o en que esta institución que antes revestía la forma de una corporación, fue transformada en sociedad anónima, y al transformarse en sociedad anónima ya era susceptible de que la Superintendencia de Sociedades aboque el conocimiento del proceso de reorganización. Dentro de este proceso de reorganización, lo primero que hicimos es, con la ayuda de las directivas y de la parte administrativa de la Sociedad América, informarle a todos los acreedores de que el proceso ya había pasado del juzgado a manos de la Superintendencia de Sociedades y que ya había un promotor designado por esa entidad, por la Superintendencia de Sociedades, para trabajar en este proceso de reorganización. Igualmente se le informó a todos los juzgados civiles del circuito, civiles municipales, laborales adjuntos, para que todos esos procesos de ejecución que estuvieran cursando en contra de la Sociedad América sean remitidos a la Superintendencia de Sociedades, y también se cumplieron con todos los requisitos que exige la ley 1116 para que este proceso pueda salir avante. La idea es que los acreedores no tienen la obligación de presentar sus créditos ante la superintendencia y el promotor en un proceso de reorganización. Por el contrario, en un proceso de reorganización al promotor le corresponde hacer una calificación de los créditos y de los derechos de voto con fundamento en la contabilidad de la empresa, con fundamento en la contabilidad de la América. Entonces,
desde que yo me posesioné como promotor, estamos trabajando de la mano con el contador, el revisor fiscal y las directivas de la América para tratar de depurar toda la información contable y hacerla, digamos, lo más ajustada a la realidad, de tal manera que el promotor pueda hacer su calificación de créditos y derechos de voto de la mejor manera posible. En ese proceso estamos pendientes todavía de parte de la información de la América, pero esa información tengo entendido que no durará más de una semana. Yo creo que a más tardar, si no es hoy, la próxima semana nos la están entregando, para yo como promotor hacer la calificación de créditos y derechos de voto, que consiste básicamente en determinar a quiénes se les debe, cuánto se les debe, en qué orden se les va a pagar, porque va primero los tributarios, los laborales, los tributarios, los acreedores que tengan algún tipo de garantía, en fin, que todos los demás acreedores. Es decir, a todos no se les va a pagar al mismo tiempo, sino que hay que respetar la prelación legal. Y asimismo se determinarán los derechos de voto para saber cuál es la capacidad votante de cada uno de los acreedores para efectos del acuerdo de reorganización que más adelante se presentará. Esto significa que la calificación y graduación de créditos y derechos de voto será presentada a la Superintendencia de Sociedades en un lapso de aproximadamente 2 o 3 semanas máximo, en donde digamos, presentaremos esa calificación de créditos y derechos de voto para que la superintendencia corra traslado de esa información a todo el público, a todos los acreedores principalmente, y para que los acreedores manifiesten si están de acuerdo con el trabajo que hizo el promotor con fundamento en la contabilidad de la América, o si por el contrario tienen algún tipo de objeción, y en caso de haber objeciones porque alguien diga que le deben más plata o que le digan menos, de pronto también habría la posibilidad, tenga derecho a objetar, y en ese orden de ideas nosotros entraríamos a verificar los soportes contables y entraríamos a conciliar las deudas con ese acreedor en particular. Si ya no hay acuerdo entre ese acreedor en particular y el representante legal de la Sociedad América, entonces ya la Superintendencia de Sociedades sería la que entra a decidir en un momento determinado cuál es el monto de esa acreencia en particular. Sobre las cifras ya anunció el doctor Edgar Javier Navia que él se va a referir a ellas de manera puntual, muy a grandes rasgos. El pasivo total de la América lo va a dar el doctor Edgar Javier Navia, pero ahorita lo que se va a reestructurar es el pasivo que tiene la sociedad a agosto 4 del año pasado, que asciende más o menos a la suma de 13 mil millones de pesos. Una vez se surta esta primera etapa de la calificación de créditos y derechos de voto, ahí sí viene la ley a dar un plazo de 4 meses para lograr el acuerdo. Y eso es lo que ha dicho el señor superintendente de sociedades el día de ayer, que una vez se presente la calificación de créditos y esta sea aprobada por la Superintendencia de Sociedades, es que la misma superintendencia, con fundamento en la ley 1116 del 2006, va a darnos un plazo de 4 meses, un plazo perentorio de 4 meses a mí como promotor, para llegar a un acuerdo con los acreedores. ¿Qué va a pasar dentro de ese plazo de 4 meses? Pues que vamos a tener que sentarnos con todos los acreedores para ver en qué plazo se les paga. Entonces aquí viene una primera precisión. No es que la América tenga que pagar sus pasivos en un plazo de 4 meses, no, eso no lo ha dicho ni el superintendente de sociedades ni nadie. En un plazo de 4 meses se va a negociar el acuerdo para que con base en la caja de la América se pueda pagarle, no sé, a 5, 10, 15 años, ¿sí? A lo que digamos, en el tiempo que las proyecciones financieras permitan, con base, más que en los activos de la América, con base en la caja de la sociedad. Entonces ahí la función mía es tratar de hacer un acuerdo
que sea cumplible, porque no vamos a sacar nada con hacer un acuerdo a un año en donde la América va a quedar mal y en donde eso sí va a obligar a la sociedad a irse a un proceso de liquidación. No vamos a hacer un acuerdo en donde, pues digamos, se ajuste a la realidad de tal manera que la América pueda cumplir con sus obligaciones. Ahora, que si existe una posibilidad de liquidación de la América, sí existe, como existe esa posibilidad en cualquier sociedad que se acoja al régimen de reorganización empresarial. ¿Por qué? Porque es que si no se logra un acuerdo con los acreedores, eso se va a adjudicación, que en palabras comunes es casi como una liquidación. Es decir, significa que los activos de la América se adjudicarían a todos los acreedores y la sociedad como tal desaparecería. Pero digamos que eso puede pasar, eso es absolutamente factible que pase aquí en el América, como puede pasar en cualquier otra sociedad que se acoja al proceso de reorganización, pero la idea es que trabajemos todos juntos por sacar a la sociedad adelante, por lograr ese acuerdo con los acreedores, de tal manera que le permita a esta sociedad, digamos, cumplir con sus obligaciones financieras y poder salir adelante. Muchas gracias. La noticia o se entregó mal o la recibimos mal. En el caso de que América puede desaparecer en 4 meses. ¿En cuánto tiempo, si no es así, se podría dar esa situación para no alarmar a la gente, decir que en 4 meses América podría desaparecer? La noticia no se ha entregado mal por parte del superintendente de sociedades. Yo creo que el superintendente fue muy claro en la noticia que dio. Sencillamente la verdadera explicación es que la sociedad tiene 4 meses para celebrar el acuerdo, no más. Nadie ha dicho que tiene 4 meses para pagar sus deudas, ni nada. Esos 4 meses, si en esos 4 meses no se logra el acuerdo con los acreedores, sí la sociedad se iría a liquidación. Después de esos 4 meses, entre otras cosas, no se pueden empezar a contar de hoy, ni de ayer, ni de mañana. Esos 4 meses se van a contar, van a empezar a correr, es un término legal que va a empezar a correr. Yo le calculo, con todo el riesgo de equivocarme, que será en aproximadamente 1 o 2 meses. ¿Por qué? Porque es que esos 4 meses empiezan a correr es desde el momento en que la Superintendencia de Sociedades confirme o apruebe la calificación y graduación de créditos que presente el promotor, que como lo dije anteriormente, hasta ahorita no se ha presentado, o sea que ese término de 4 meses no ha empezado a correr todavía. Doctora, brillante, de las deudas que tiene la América, ¿cuánto es la cifra exacta realmente que debe la América? Yo de lo único que le puedo dar fe es de la cifra que debe en virtud del proceso de reorganización, porque ya las demás cifras que no están dentro del proceso de reorganización no son competencia mía. Ya el doctor Edgar Javier Navia dijo que las iba a dar a conocer ahora. La cifra es de alrededor de 13.000 millones de pesos del pasivo a reestructurar. Es decir, ¿eso qué significa? Del pasivo que se va a reorganizar dentro del acuerdo de reorganización, ¿sí? Y esa cifra también se la doy aproximada, se la puedo confirmar con mucho gusto en 2 o 3 semanas, cuando ya tengamos el auto de calificación de créditos en firme para presentarlo a la superintendencia. ¿Ya existen algunos acuerdos con algunos acreedores, acuerdos de pago? No existen acuerdos de pago con ninguno de los acreedores de los pasivos a reestructurar. Puede que existan acuerdos de pago con los acreedores ya es decir, con los posteriores al 4 de agosto del año pasado, pero con los acreedores anteriores no puedo, mal haría yo en hacer algún acuerdo de pago cuando no tengo todavía la calificación y graduación de créditos. Ese tema no lo hemos empezado a explorar, se empezará a explorar cuando ya quede aprobada la calificación y graduación de créditos por parte de la superintendencia. Doctor, el caso, usted ya ha explicado qué pasará si no se llega a un acuerdo con los acreedores, si no se paga este dinero. Desaparece la sociedad, pero en el caso del equipo de fútbol como tal, la ficha, por ejemplo, ¿a quién pertenecería? ¿A quién quedaría? Digamos que ese evento yo no lo he contemplado, digamos que en un evento de la adjudicación, hasta donde tengo entendido, la ficha no se puede adjudicar, creo que la ficha se pierde. La marca sí sería adjudicable a algunos de los acreedores, pero la verdad es que por ahora estamos enfocando todas las baterías para lograr un acuerdo con los acreedores en ese sentido, de tal manera que tanto la ficha como la marca sigan perteneciendo a esta sociedad y
y el equipo completo. Lo concreto de todo, doctor Arayón, es que es viable, ¿no? Es viable la situación, no es tan catastrófica. Pues la situación es difícil porque la situación no es fácil, la situación es verdaderamente difícil por la situación financiera de la América, porque pues el pasivo a reestructurar es un pasivo alto, porque la sociedad no cuenta tampoco con unos activos que puedan respaldar, o aunque las cifras de activo y pasivo pueden ser iguales, la idea es que ese pasivo se pague con caja. La situación no es fácil, pero pues aspiramos a que sí se logre un acuerdo con los acreedores.